Ahí está. ¿Me logran escuchar? Sí, jefe. Muy bien, gracias. Bueno, voy a hablar un poquito de la distribución normal. Hoy va a ser teórico y el próximo día pues vamos a estar viendo ya la parte de cálculos, ¿verdad? Pero voy a ver hasta dónde llegamos. Si logramos entrar a la parte de un ejemplo práctico, voy a empezar con algunos ejemplos y después la siguiente clase vamos a complementar, ¿verdad? Como ustedes recordarán, la parte de los modelos discretos, pues los vimos en simulación 1. Ahora vamos a trabajar la parte de este modelo que es continuo. De ahí vamos a seguir el trabajo con la parte de teoría de colas. Ya nos toca la de N servidores. Entonces les voy a hacer un pequeño repaso del modelo MM1. Después nos vamos al MMK, el MMC. Y vamos a empezar a trabajar después con la parte de regresión lineal. La regresión lineal simple y la regresión lineal compuesta, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir. Y también vamos a ir trabajando ya la parte de análisis de datos con, con el software que les solicité que instalaran, que era la parte del Power BI y el Minitab. En este caso, cuando hablamos de la distribución normal, esta pues nos va a servir como un modelo, ¿verdad? Capaz de, en este caso, aproximarnos el valor de una variable aleatoria continua a una situación ideal, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando de hacer ahí prácticamente es adaptar esa variable aleatoria continua a una función, en este caso, que va a depender tanto de la media como de la desviación. Eso quiere decir que debemos tener como parámetros una variable X, saber cuál es el promedio o la media de los datos, así como el valor de la de variabilidad, que en este caso es la desviación típica. En pocas palabras, ¿verdad? Estamos encontrando a partir, en este caso, de una función, ¿verdad? La parte del valor que obtendrá la variable aleatoria, ¿verdad? Dentro de un área específica en la curva normal. Prácticamente esa variable aleatoria puede tomar cualquier valor, ¿verdad? En este caso, esos valores pueden ser de tipo real y en base a eso, pues podemos establecer más o menos el área que puede adoptar, ¿verdad? Como les decía, de cierta manera, al estar haciendo pruebas y al estar trabajando con la curva normal, también vamos a estar aplicando la parte de la función de densidad. Pero la función de densidad como tal, pues ya está, ya existe, ¿verdad? Y pues simplemente es de aplicar los valores resultantes que existen en la tabla de la distribución normal y lo único que nos resta es encontrar el valor z, ¿verdad? Que prácticamente nos va a representar el área bajo la curva. Aquí nos dan algunas otras características de la distribución normal, ¿verdad? En este caso, hay pocos valores extremos, dice, y que la mayor frecuencia se encuentra en los valores centrales, es decir, en la parte central de la curva. La parte central de la curva, pues nos va a representar la mediana, o en este caso, vamos a tener los valores tanto de la desviación como de la media. Pero también vamos a tener un valor central que es la mediana de los datos. Y esos valores surgen a raíz de las medidas de tendencia central, si ustedes recordarán. Vamos a tener dentro de la curva valores menores a la media, valores mayores a la media y en el punto central la media. Y la media también está asociada con la mediana en ciertos cálculos, pero ya lo vamos a ver.
Normalmente la curva normal, como les había dicho, pues está dividida en 3 áreas, ¿verdad? Y esas áreas o zonas van a representarnos un porcentaje. Convencionalmente, aquí abajo dice, además coincide con la media, la moda y la mediana, lo que les estaba mencionando, las medidas de tendencia central. Normalmente la curva normal debe ser simétrica o debe tener forma de campana, es decir, cuando yo la divida exactamente en dos, de ambos lados deben coincidir. Aquí hay otra forma de verlo, como una especie de histograma. Estos histogramas, por ejemplo, podemos trabajarlos fácilmente con un programa, como por ejemplo el Minitab. Aquí hay otra forma de representar el histograma y la curva normal, y ahí se ve claramente el manejo de áreas basado en las barras, en este caso, que están dentro de la curva normal. La curva normal va a tener como punto más alto el parámetro, o los parámetros en este caso van a ser desde el menos infinito al más infinito. Cada parte de la curva normal va a representar un 50% y eso hace un 100% al final. En este caso, como les mencionaba hace un rato, la función de densidad es la que nos va a permitir a nosotros poder establecer el área debajo de la curva. Pero para poder establecer el área debajo de la curva, nosotros tenemos que tener ciertos valores. Número 1, debemos, en este caso, incorporar un valor aleatorio que le va a ser asignado a una variable. Y este va a ser X, por ejemplo. Debemos conocer la media de los datos y la desviación estándar. Con esos 3 valores yo voy a obtener el valor Z. El valor que me devuelva esa función o esa fórmula, yo la debo buscar dentro de la tabla de la función de densidad de la curva normal. Y en base a eso, ya esquematizar el espacio o el área bajo la curva donde va a estar ese dato aproximadamente. Aquí nos muestran algunas características que pueda tener la distribución normal, caracteres morfológicos, fisiológicos, sociológicos, psicológicos, estadísticos, ¿verdad? O sea, son datos con los que podemos, o problemas con los que podemos asociar la fórmula o la distribución normal en este caso, ¿verdad? O sea, para estudios de personas, animales, objetos, tallas, pesos, en este caso para consumo, si lo queremos ver de esa manera, puntuaciones, exámenes psicométricos y así sucesivamente una gran variedad de aplicaciones que se le puede dar a la distribución normal. Lo importante aquí es que nosotros sepamos aplicar la distribución de probabilidad y que sepamos también interpretar la información que nos está devolviendo. Y aquí está la función de densidad que he estado mencionando constantemente, ¿verdad? 1 dividido, en este caso, tenemos la varianza y tenemos la desviación típica. La desviación y la varianza cambian un poquito, ¿sí? No vayan a confundir esto. La varianza prácticamente es la desviación típica al cuadrado. La desviación típica es la variación que tienen los datos con respecto a la media y la varianza es el promedio de las variaciones. Tenemos pi también, el número de Euler, que es una constante del 2.71828, y x en este caso, que es mi valor aleatorio. Utilizando o aplicando esta función, podemos encontrar, en este caso, el área bajo la curva donde van a estar, donde podría estar colocado el valor x que estemos evaluando. Y también aquí se aplica un poco la parte de integrales definidas, o sea, el modelo como tal también, o los modelos que se utilizan para análisis de datos, también van enfocados a un poco la parte del cálculo, la parte de las integraciones del menos infinito al más infinito, ahí está, y ustedes pueden verlo.
Solo que aquí pues yo calculo que a la parte de integrales o derivadas ya no nos vamos a meter, sino que nos vamos a quedar en los modelos de distribución. La pregunta es ¿cuántos se acuerdan de integrales y derivadas ustedes? ¿Se acuerdan todavía de eso? ¿O ya no se recuerdan de las integrales y derivadas? Más o menos, sí, un poco ahí. Más o menos. Integrar más que todo es lo que... Integraciones. Sí. Dobles, triples. Ahí. Acuérdense que por medio de las integraciones se podían calcular áreas, ¿verdad? Principalmente en objetos, las áreas de objetos en 3 dimensiones, se va trabajando la integración por partes y de cierta manera la parte de la probabilidad no se queda atrás, también aplica muchos conceptos de integración y derivación. Pero ya es un cálculo un poquito más avanzado, específicamente cuando se está trabajando con análisis de datos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Ahí está la curva normal y ahí está un rango. Si ustedes ven el área marcada en amarillo, prácticamente sería el área donde pudiera estar en este caso, tanto el valor A como el valor B. Pero estaría siempre de un lado positivo. Aquí, por ejemplo, es como que si dijeran que de un grupo de personas, ¿cuántos en este caso están entre los 50 a 60 centímetros y, por ejemplo, los 70 centímetros? Ahí es un rango de datos. O quienes miden entre unos 50 y algo a unos 70. Entonces, eso es lo que podría representar un área de ese tipo como se muestra en pantalla. ¿Cómo encuentro eso? Pues simplemente teniendo la variable X, teniendo la media y la desviación típica o la desviación estándar. Con eso encuentro un valor Z. Ese valor Z lo debo evaluar en la tabla específicamente de la función de densidad de la normal y eso me va a permitir establecer los rangos. Otro aspecto que debo tomar en cuenta es si me están pidiendo un rango, me están diciendo prácticamente, en este caso que es 1, el valor A y el valor B están arriba de o adelante de la media, por ejemplo. Si se dan cuenta prácticamente para ese ejemplo, A y B representan valores positivos y están del lado de, en este caso, el 50% positivo. Del lado izquierdo me va a representar en este caso un área negativa específicamente o un rango negativo. La parte de la distribución normal estándar, ¿verdad? ¿Con qué trabaja? Con la media, la moda, la mediana, ¿verdad? En este caso van a coincidir en la parte cero, que quiere decir en la parte central. Por eso decía yo que la media, la mediana y todo eso pues, tienen relación ahí. La normal debe ser en este caso simétrica, ¿verdad? Y era lo que mencionaba hace un momento. La curva normal es simétrica. Ambas partes deben tener la misma cantidad. La distancia del valor central al punto de inflexión vale 1. Es decir, no me puedo pasar de 100%. Y dice este valor es igual a la varianza y la desviación estándar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos criterios. Y aquí hay otro. Normalmente a la curva normal también le llamamos campana de Gauss, ¿verdad? La famosa campana de Gauss. Ahí nos representan la media menos la desviación típica y la media más la desviación típica. Eso nos devuelve a nosotros las áreas debajo de la curva donde puede estar un valor X, ¿verdad? O la probabilidad que ese valor aleatorio X esté en cierto sector de la curva. Si ustedes pueden observar también, pues ahí están distribuidas y hay 3 zonas, ¿verdad? Y esas 3 zonas, pues también nos permiten establecer los porcentajes en algún momento. Y aquí nos dan algunas de las propiedades, y es lo que les mencionaba. Dice, si la probabilidad está entre -1 a +1, ¿verdad?
en este caso, el menos 1 y más 1 es el valor z, por decirlo de cierta manera. Esto me va a representar un punto 68, o sea que un 68% de los datos están en ese intervalo. Si está en el área 2, del menos 2 al más 2, me va a representar un 96%. Y si está entre un menos 3 o un más 3, un 99%. Y como les digo, ya dependerá de los autores. Algunos mencionan que hay un 30, 60, 90. Hay otros que mencionan un 33, 66, 95, 96. Y aquí tenemos otro tipo de conjetura que va del 68, 96 y 99. Pero acá, este es un poquito más específico porque está basado en los valores de la tabla. Y aquí están las áreas, ¿ven? Si se dan cuenta ustedes, son 3 áreas específicamente. Por eso es que el 3 llega al 99, no llega al 100 directamente porque los valores debajo de la curva normal o la campana de Gauss son infinitos. Por lo tanto, el 3 nunca va a pasar del 99, que es lo máximo. Algunos dicen que es 95, pero como les digo, hay diferentes criterios acá. Lo que sí es cierto es que son 3 áreas específicas que maneja la curva normal. Y esta es la tabla de la función de densidad. Solo que esta tabla, vamos a ver, vamos a encontrar a veces diferentes tablas. Unas difieren de otras. Algunas van del 0 al 3.9. Esta solo llega al 3.0. Y en cuanto a las columnas, si está bien, llega al 0.09. Para poder encontrar el área Z, imagínense ustedes que tenga un valor Z y ese valor Z me representa un 1.35. ¿Cómo busco esto? Pues primero busco el lado horizontal y el lado vertical es el complemento del decimal final. Ahí, si ustedes observan, y si lo pueden ver en pantalla, hay un número en color rojo. No sé si lo logran ubicar. Y ese 0.4115 representa la intersección del 1.3 y el 0.05. Uniendo esos dos, es como que si Z fuera 1.35. Entonces, resulta que el porcentaje a evaluar es un 0.41. De la curva normal, del punto 0 al lado positivo, yo debo marcar el punto hasta donde esté el 41%, por decirlo así, el punto 41 del punto 5. Entonces, esa sería el área que va a estar abarcando. Y se utiliza esto. Entonces, vean, por ejemplo, acá, dice, este es el ejemplo. La probabilidad de que un valor caiga entre 0 y 1.35 es de 0.4115, es el valor que estaba ahí. Si ustedes ven, el 1.35 coincide con el valor 0.4115. Ahora, si nos piden cuál es la probabilidad de que un valor caiga entre menos 1.35 y más 1.35, este es de 0.823. Bueno, pero ahora, ¿por qué es 0.823? Porque simplemente es la suma del rango de valores. Fíjense pues, el 1.35 y el menos 1.35 lo que indican es la posición. Si el valor de Z me da negativo, que es este, menos 1.35, en mi tabla yo siempre busco el 1.35 positivo. Y me da 0.4115. Bueno, ¿qué representa? Lo que representa ese 0.4115 es que yo debo medir desde el 0 hacia el lado izquierdo. Ahí debería medir 0.4115. Y como el rango es del otro lado es el 1.35 que representa un 0.4115, este va del 0 al 0.4115 del lado derecho. Como es un rango, yo debo sumar esos dos valores. Y prácticamente lo que me están diciendo es que va del menos 1.35 al más 1.35, yo lo sumo. Y eso me va a dar o me va a devolver el 0.823, ¿verdad? Si ustedes suman el 0.4115 más 0.4115, les debería dar 8.
el 0.82, ¿verdad? Y ahí hay otro, dice la probabilidad de que un valor sea superior a 1.35. Bueno, fíjense, pues, a 1.35. Entonces aquí es distinto. Me están diciendo que del área o de la zona, en este caso, de la zona bajo la curva es 0.4115. Lo que debo hacer yo es restárselo a 0.5. Y eso me va a devolver el 0.0885. Y ese 0.0885 es el valor superior o es el porcentaje de los valores superiores a 1.35. No sé si me doy a entender hasta acá. ¿Vamos bien? Preguntas. Todo bien. ¿Se entiende? Permítanme un segundo a ver si logro conectar. Les voy a compartir algo. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Ahorita vamos a continuar. ¿Se logra ver la pantalla en blanco ustedes? Disculpen. Sí, se ve. Ok, vean pues. Entonces, por ejemplo, con los datos que nos estaban indicando ahí. Aquí está. Imagínense, aquí ya me están dando un valor de Z, ¿verdad? Para el primer ejercicio me están diciendo la probabilidad de que un valor caiga entre 0 y 1.35 es de 0.41 lo que me están diciendo ahí. Y ese 0.41 pues no es más que la intersección del 1.3 y el 0.05. Perdón. Y eso me da un valor de 0.4115. Bueno, resulta que en este caso, si yo tengo ahí, imaginemos la curva. Permítanme un segundo. ¿Me quiere escribir esto? Permítanme un momento. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Veamos ahí pues. Imaginen ustedes que aquí tengo mi curva.
Esto es la mitad. La mitad prácticamente representa la media, ¿sí? Ahora, esta parte hacia acá me representa un 0.5 o el 50% positivo y esta parte de acá me representa otro 0.5% o otro 0.5 que es el otro 50%. Ahora, en este caso, como me están diciendo que ¿cuál es la probabilidad o qué porcentaje en este caso ocuparían de 0 a 1.35? Y ahí me dan un valor de, por ejemplo, mi rango de valores está de 0 a 1.35. Este valor lo buscamos en la tabla de la función de densidad y me dio un 0.4115, ¿verdad? Ese 0.4115 a la larga se traduce como en un porcentaje. Entonces imagínense ustedes, si yo tengo acá, voy a usar otro color, si yo evalúo y yo sé que hasta aquí es el 0.5, entonces por ejemplo un 0.41 sería esta parte, ¿verdad? Aquí estaría mi 0.4115, iniciando a contar desde el 0. Entonces, el área que tengo que marcar bajo la curva va a ser esta. Esto que está aquí me representa la respuesta para ese ejercicio, ¿sí? Ahora, si ustedes se dieron cuenta, prácticamente estamos en el lado positivo de la gráfica. Eso es lo que me están pidiendo en este primer ejemplo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, prácticamente la respuesta es 41.15%. Tengo una probabilidad de un 41.15% de que el valor caiga en ese rango, o sea, el valor de X. Y en este caso, pues lo estamos planteando a través de la curva normal de esta manera. Entonces, esto lo vamos a representar como un 41.15%. Y ahí estaría la respuesta del primer ejercicio. Bueno, imaginen ahora un segundo ejercicio. Vamos a hacer la siguiente curva. Voy a hacer la curva, voy a crear otra capa para no estar escribiendo y reutilizando esta. En este caso ya sabemos que aquí está la media, ¿verdad? Está la media, tengo un 0.5% positivo y un 0.5% negativo. Ahora, para el siguiente ejercicio me están pidiendo que la probabilidad de que un valor caiga entre menos 1.35 y 1.35, ¿verdad? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. El 1.35 negativo y el 1.35 positivo se buscan de la misma manera. Se buscan como que si fueran positivos. Entonces, si yo busco el menos 1.35, me va a decir que el valor de 0.4115. Ahora, ¿qué me representa el valor negativo? Lo que me representa más que todo es hacia dónde debo yo movilizarme a la hora de calcular el área. Entonces, por ejemplo, si me están diciendo que el menos 1.35 equivale a un 4115, a un 0.4115, y que el 1.35 también equivale a un 0.4115, lo que me están diciendo aquí es que yo con el menos 1.35 debo trazar el área del 0, ¿verdad? Hacia el lado izquierdo. Entonces prácticamente es como que si dijeran aquí está el 0.4115 que representa el menos 1.35. Y hacia este lado está el 1.35 que me representa el 0.4115. Como es un rango de datos, me está diciendo la probabilidad de que el valor caiga entre menos 1.35 y 1.35, entonces yo debo marcar toda esta área.
Y como yo marco toda esa área, entonces lo que está pasando ahí es que debo sumar los dos valores. Entonces yo debo sumar 0.4115 más 0.4115. Al hacer esa suma, pues les va a dar el punto 82 que se muestra en la presentación, ¿verdad? Punto 823. Esto sería equivalente a un 0.823 o un equivalente al 82.3%. Y ahí tendríamos resuelto el siguiente ejercicio abarcando el área bajo la curva. Bien, veamos el otro. El otro que nos están planteando, vamos a borrar esto que está aquí. El otro que nos están planteando en la presentación es, aquí está, la probabilidad de que un valor sea superior a 1.35. ¿Sí? Fíjense bien, pues, la probabilidad de que un valor sea superior a 1.35. Ese es el otro ejercicio, mayor a 1.35. Ya sabemos que al ubicarlo en la tabla da 0.4115. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, simplemente hacemos esto. Si el 1.35 me da 0.4115 y yo ya sé que el 0.4115 está aquí, ¿verdad? 0.4115. Pero como están diciendo que ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor? El área que yo debo marcar es esta que está aquí, porque esta es el área mayor a 1.35. Ese es el área que marco. Entonces, ¿qué hacemos? Yo ya sé que esto mide 0.5. Entonces, al 0.5 le voy a restar 0.4115. Al hacer la resta, en este caso, me va a devolver 0.0885, que es equivalente a un 8.85%. Y ahí tendríamos la respuesta del problema planteado 3. La ventaja acá es que ya nos están dando el valor de Z. Pero ¿cómo calculo el valor de Z? Pues eso ya se hace en función de esta pequeña fórmula que está aquí. Se lo voy a reducir un poco. Entonces dice ahí, para poder transformar la variable en unidades de desviación estándar, o en este caso debemos trabajar la parte de la normalización que se da en base a la fórmula. Entonces, imagínense ahí, si nosotros conocemos, aquí está una presentación antes que no les había. Aquí está la fórmula, la voy a mover un poquito, se movió. Imagínense que les planteen un problema, ustedes tienen todos los valores de X, tienen encontrada la media a partir de esos valores de la data y también tienen calculada la desviación, pues entonces encuentran Z. Ese Z pues puede estar representado por S1.35. Entonces lo que hacen es que buscan en la tabla de densidad, de acuerdo a la función de densidad, el área o el porcentaje, después ya simplemente la van a dejar gráfica, ¿verdad? Algo que también vimos nosotros era las formas que puede tener una curva, ¿verdad? Pueden ser en este caso leptocúrtica, platicúrtica, mesocúrtica. Aquí faltó mesocúrtica. Y esto es el grado de aplanamiento de la curva, ¿verdad? Cuando es bastante alta, cuando es intermedia o es casi aplanada. La aplanada es la mesocúrtica, ¿verdad? Tenemos en este caso la leptocúrtica, es la más alta, y una curva normal, en este caso no muy elevada, pues va a ser la platicúrtica. Entonces, tenemos diferentes tipos de curvaturas, en este caso, manejando la parte de la kurtosis, ¿verdad ustedes? Y también
podemos manejar la parte del sesgo, si es un sesgo positivo o si es un sesgo negativo. O también hay un último caso, si normalmente el caso convencional es que la curva normal sea simétrica. Entonces, ese simétrico prácticamente no va a tener sesgo, va a ser un sesgo nulo. Pero siempre en base a vamos a tener en algún momento algún desplazamiento, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, y ahí tenemos que establecer si es positivo o negativo. ¿Cómo vamos ustedes? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Está bien. Muy bien. Excelente. Bueno, voy a terminar ahí por hoy. Platicamos el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a trabajar ya otros cálculos. Ahorita les expliqué algunas formas de encontrar el área, pero ya el día miércoles lo vamos a aplicar, ¿verdad? Vamos a aplicarlo. Va a haber una primera parte con una clase así explicando los ejercicios y después les voy a subir a la plataforma una serie de ejercicios que van a estar entregando, ¿sí? Entonces, quedamos ahí ustedes. Un gusto saludarlos. Descansen, pues, pasen feliz noche. Cualquier cosita, pues, me avisan, ¿verdad? Y solo ahí agregan a Edilio al grupo. Ahí mandó por chat su número telefónico, ¿verdad? Para que pueda estar en contacto. Bueno, ustedes cuídense, pues. Un gusto saludarlos. Pasen feliz noche. Bendiciones a todos. Ya dije, feliz noche.